Este curso, ustedes saben, está compuesto por dos módulos que tienen que ver con derecho penal, otros módulos que tienen que ver con la responsabilidad civil por accidente de tránsito, y finalmente tenemos un último módulo sobre ética, llamémosle, profesional aplicada a la temática del curso, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a ver una serie de puntos que tienen que ver con la dogmática penal relativa a el juicio de responsabilidad en delitos culposos que se relacionan o vinculan con accidentes de tránsito. En el título del curso habíamos puesto esto de accidente entre comillas porque es la denominación más usual o del lenguaje coloquial o común que podemos utilizar, pero el tema de hablar de accidente ya de algún modo es impropio si vamos a hablar de responsabilidad penal por una razón bastante sencilla. ¿Qué se les ocurre? Cuando hablamos de accidente, es una denominación en principio compatible con un juicio de responsabilidad que reprocha a alguien un resultado. Pareciera que el concepto, la noción de accidente está reservado para ciertos casos en los cuales no hay una responsabilidad individual. No obstante, utilizamos la palabra por una cuestión coloquial para circunscribir lo que es el objeto de nuestro curso. Vamos a hablar, dijimos, de hoy cuestiones dogmáticas que tienen que ver con la teoría del delito, y la semana próxima va a haber un panel integrado por un fiscal y dos abogados que ejercen la profesión. Uno va a hablar desde la perspectiva del defensor y otro va a hablar de la perspectiva del particular unificado en lo que hace a lo que son diferentes estrategias procesales para enfocar este tipo de procesos. Bien, de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver lo que se denomina la teoría de la imputación objetiva al tipo del delito. ¿Están en alguna medida familiarizados con esos conceptos? Yo digo para ver de dónde más o menos arrancamos. Vamos a decir básicamente lo que es la obra o el Tratado de Derecho Penal de Roxin. Y ahí no nos vamos a correr mucho. Con algunos ejemplos que vamos a ver en la segunda parte que tienen que ver con casos prácticos, donde vamos a tratar de analizarlos entre todos. Si hablamos de tipo objetivo, ¿correcto? El tipo objetivo, ¿por qué elementos suele estar conformados? O más o menos la doctrina clásica de derecho penal que ubica en el tipo objetivo. ¿Qué hay en el tipo objetivo? Sujetos. ¿Qué sujetos? Un sujeto activo, que es el autor, podemos decir, y un sujeto pasivo que se identifica procesalmente, ¿con quién se puede identificar el sujeto pasivo? Con la víctima, correcto. ¿Qué más hay en el tipo objetivo? El núcleo del tipo objetivo, ¿qué lo constituye? Una acción u omisión, una conducta. ¿Qué más vamos a tener en la mayoría de los delitos, en aquellos delitos que no son de pura o simple actividad? ¿Qué vamos a tener? Un resultado, ¿correcto? Y el resultado va a estar, por regla general, unido a la conducta por una relación que se denomina o se denominaba dentro de lo que es la doctrina clásica de derecho penal como relación de causalidad. Y después vamos a tener circunstancias que completan la descripción que ha realizado el legislador, ¿correcto? Estos elementos, a su vez, se agrupan en dos grandes grupos, que son elementos descriptivos y elementos que se llaman, ¿y lo dijeron por ahí? No. Elementos descriptivos y elementos normativos. ¿Cuáles son los elementos descriptivos del tipo penal? Son aquellos elementos que pueden percibirse con los sentidos, sensorialmente. Y los elementos normativos son elementos que, para su aprehensión, para su captación, requieren de una valoración jurídica o cultural. Ejemplo típico del elemento normativo sería el concepto de obsceno en el delito de exhibiciones
obscenas. ¿Qué es lo obsceno? Requiere una elaboración de tipo cultural para poder componer, hay una valoración que tiene que realizar el intérprete para poder construir ese concepto jurídicamente, valiéndose de las herramientas que están presentes en la totalidad del ordenamiento. Entonces, este esquema clásico, sujeto, activo, pasivo, conducta, resultado, relación de causalidad, básicamente eso que hay en el tipo objetivo. Y en el tipo subjetivo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué? Culpa o dolo, ¿correcto? Con elementos, en el caso, elementos cognitivos y elementos volitivos, conocimiento y voluntad. No vamos a centrarnos en lo que es el tipo subjetivo, vamos a hablar de la imputación al tipo, la imputación objetiva al tipo del delito. Entonces, estos elementos comenzó a advertir la doctrina hace ya bastante, en el último cuarto, un poco más también, del siglo XX, que no proporcionaba una explicación satisfactoria para una serie de supuestos en los cuales evidentemente existía una relación de causalidad, pero este esquema básico no proporcionaba una explicación plausible para descartar la responsabilidad penal. Hay un ejemplo de manual que alguna vez quizá la hayan visto y tiene que ver con ese ejemplo de manual en el cual un auto circula o avanza a contramano, quieren cambiar la infracción, circula a exceso de velocidad y una persona se arroja debajo de ese auto y muere. ¿Cerraría ese esquema? ¿Hay relación de causalidad? ¿Hay relación de causalidad? Sí, hay relación de causalidad. ¿Es justo o razonable atribuirle responsabilidad al conductor del automóvil? ¿La infracción es determinante del resultado? Empiezan a aparecer estas cuestiones, ¿no? Empiezan a aparecer estas cuestiones, donde la conclusión que se elabora es que hace falta profundizar todo este tema de la ligazón o la asociación de una conducta a un resultado, no sobre bases meramente causales, sino profundizar el análisis para hacerlo en una perspectiva normativa, es decir, una explicación normativa de los hechos delictivos. O sea, lo causal, la mera causación de un resultado, no siempre conduce, inevitablemente, a responsabilizar al autor causal. ¿Se comprende esto? Podemos tener ese punto de apoyo. Entonces, hay que profundizar la construcción teórica y obtener elementos normativos que complementen lo que para la doctrina clásica era la relación de causalidad. En ese marco nace la teoría de la imputación objetiva, el tipo del delito, que no debe confundirse con una responsabilidad de tipo objetivo, o a veces se mezclan las cosas, y se habla de que, o incluso se han deslizado algunas críticas que lo asemejan o lo asimilan a lo que es una responsabilidad de tipo objetivo. Y esto habla de imputar al tipo objetivo del delito una conducta. El tipo subjetivo se probará en forma autónoma, diferenciada. Entonces tenemos los problemas relativos a la imputación de un resultado, pero también la imputación al tipo objetivo se va a encargar de dilucidar o desentrañar acá el alcance de la norma y los límites del tipo penal. ¿Por qué? Porque no hay veces en los cuales no solo un resultado no es imputable a la conducta, sino que antes resulta que la conducta no es imputable al tipo. Porque, lo vamos a ver más adelante con ejemplo, pero vamos a ver al 1, el tipo penal
la norma que funda el tipo penal, ustedes ubican lo que es la distinción entre lo que es el tipo penal y la norma. ¿Qué relación hay entre el tipo y la norma? ¿Cuál es el tipo penal del homicidio? ¿Qué dice? El que matare a otro, ¿correcto? Esa, en realidad, cuando el autor mata a otro, está realizando el tipo penal, decimos, ¿correcto? Lo está realizando y está quebrantando una norma que de algún modo subyace o funda al tipo. ¿Cuál es la norma que subyace al tipo de homicidio? La prohibición de matar, no matarás. Entonces, hay que ver si el tipo penal también comprende la evitación de ciertos tipos de resultados a nivel normativo. Ejemplo, vamos otra vez con el ejemplo de Manuel. Una persona, alguno de ustedes, convence a alguien que salga de su casa, que se dirija, no sé, a un lugar al aire libre, cuando se avecina una tormenta, que sabe que es una tormenta eléctrica, con la esperanza secreta que, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la esperanza que tiene? Sea amigo o enemigo que todos tenemos. Que lo parta un rayo. Tenemos la secreta esperanza de que lo parta un rayo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Contra todos los pronósticos, ¿qué pasa? Le cae un rayo y lo mata. ¿Sería imputable esa conducta? Entonces va a aparecer esta cuestión. Las acciones son imputables. ¿Se entiende? Acá no se trata de imputar un resultado de una acción. Antes hay otro juicio. Y es si esa acción es atrapada por el sentido de la prohibición. Y el sentido, digamos, de la prohibición es justamente atrapar o captar acciones que son o que incrementan el riesgo o el peligro de que un resultado se produzca. Y en este caso no hay un incremento desde el punto de vista normativo del riesgo, e incluso el autor, aquel que manda a la persona a salir al aire libre en ese momento donde se avecina una tormenta eléctrica, no tiene la dominabilidad de ese hecho. ¿Cómo? Dale. ¿En cuál? En el exceso de velocidad es distinta la situación. El resultado no va a ser... En este caso la acción no imputa al tipo. En el ejemplo anterior, ahora vamos a verlo, el resultado se produce como manifestación de un riesgo distinto. El riesgo es el que introduce la persona que se arroja debajo del vehículo. Correcto, son dos cosas distintas. Bueno, ahí aparece el tema de los riesgos concurrentes. Vas a tener una cuestión probatoria ahí. Vas a tener una cuestión probatoria que vas a decir si igualmente si se hubiera producido el resultado si iba a la misma velocidad. Correcto. Me olvidé esto. ¿Cómo era? Bueno, entonces, para ir ordenando, la imputación al tipo objetivo es resultante de la articulación de dos principios. Primero, el hecho del proceso, si nos vamos a situar ya en la esfera del proceso, debe crear un riesgo prohibido o no permitido por ordenamiento jurídico. Primer punto. Segundo punto, ese riesgo creado por quien aparece como autor, debe concretarse, manifestarse, expresarse. Los autores utilizan distintas expresiones en el resultado. Incremento del riesgo, manifestación del riesgo en el resultado. Normalmente, ya con ese esquema se satisface la imputación
al tipo objetivo. Pero, funcionando, como vemos en el último cuadro, bajo un sistema de regla de excepción, volvemos hacia acá, puede suceder, y lo vamos a aclarar más adelante cuando desarrollemos todo esto, que el tipo de resultado producido no esté abarcado o no resulte atrapado por el tipo, porque justamente el tipo no está destinado a evitar o a impedir esa clase de resultados. Lo vamos a ver para el final. Retengan esto cuando podamos desarrollarlo con ejemplos. Entonces, no comprende, en definitiva, no comprende la evitación de ciertos resultados del tipo. Normalmente, con estas dos cuestiones se alcanza. Se crea un riesgo por encima del permitido por el ordenamiento jurídico. Ese riesgo se concreta o se expresa en un resultado. En nuestro caso, ¿cuál va a ser el resultado? Si hablamos de delitos culposos, básicamente tenemos dos resultados: lesiones u homicidio, ¿correcto? Con esto normalmente se cierra. Puede ocurrir que excepcionalmente, pese a que esto funciona, el tipo no tienda a impedir, o justamente por el fin de protección de la norma, esa norma que subyace al tipo, no tiende a impedir o evitar resultados como el producido. Bien. Vamos, primer punto, creación de un riesgo no permitido. Acá no vamos a saltar una cuestión. La creación de un riesgo no permitido puede darse, toda conducta se sitúa en un contexto, ¿correcto? Toda conducta, para analizarla jurídicamente, tiene que ser contextualizada, ubicada en ciertas circunstancias. Ahora bien, esos contextos pueden estar o no regulados normativamente. Acá nos adelantamos un paso. No vamos a hablar de los contextos no regulados normativamente. Vamos a hablar, como estamos hablando, de hechos que están circunscritos o ceñidos al ámbito o a la esfera del tránsito automotor. ¿Es un contexto regulado o no regulado normativamente? Claramente es un contexto regulado normativamente. ¿Por qué está regulado normativamente? ¿Qué existen? Correcto. Leyes de tránsito que, básicamente a nivel nacional, la ley, si se recuerdan, es la 24, exactamente, que tiene una serie de normas. Generalmente ahí aparecen también las provincias, que adhieren o no adhieren, adhieren en todo, cuando la provincia de Buenos Aires en este caso dice adhieren en todo cuanto no se opone o no se legisla de modo diferente. Pero básicamente lo que son las normas de cuidado, la provincia de Buenos Aires las respeta, tiene su propio, digamos, procedimiento de infracciones y sancionatorio, ¿correcto? Entonces, hay ciertos ámbitos, como vemos ahí, donde el legislador autoriza la realización de acciones que implican cierto riesgo. ¿El tránsito de vehículos implica un riesgo? Ninguna duda cabe. ¿Por qué el legislador lo autoriza al tránsito de vehículos si implica un riesgo? Porque es una ventaja. Socialmente, obviamente, produce ventajas, pero lo va a autorizar regulándolo. Esa regulación la realiza a través de las normas de tránsito, ¿correcto? Esas normas de tránsito contienen ¿qué tipo de reglas? Ahí, ¿no? Son reglas o normas de cuidado. Por ejemplo, límite de velocidad. ¿Qué más? Preferencia de paso, forma de adelantamiento. Hay una básica que es la obligación de conservar en todo momento el pleno dominio del vehículo, ¿no? Eso es una especie de caja donde se recurre cuando no hay una violación específica, pero algo pasó, ¿no? Entonces, hay normas de tránsito y generalmente acá vamos a tener una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que vamos a tener en contextos regulados normativamente? Entonces, hay una aceptación del riesgo. El legislador acepta el riesgo, pero lo acepta con un límite.
Cuando aparece la infracción, ¿qué tenemos? Que el riesgo, que se ha creado un riesgo ¿de qué tipo? Superior al tolerado. Un riesgo no permitido por el ordenamiento jurídico. Un riesgo que, en este caso, nos da un indicio, un indicador en torno a que la conducta que desplegó el autor de algún modo ya queda comprendida o atrapada por el tipo, lo cual no quiere significar todavía que esa conducta se haya manifestado o concretado en el resultado. ¿Correcto? ¿Tenemos eso? Entonces tenemos, repasando conceptos, en el tránsito es un tipo de contexto regulado normativamente. Hay normas de cuidado, está plagado la legislación de tránsito de normas de cuidado, velocidades, prioridad de paso, normas acerca del adelantamiento, de la señalización de un montón de situaciones. Si aparece en el hecho que estoy analizando, luego de tener una plataforma fáctica mínimamente probada, ¿correcto? Si aparece en el hecho que estoy analizando una violación de alguna de estas normas de cuidado, puedo decir que desde el punto de vista normativo la conducta tiene un significado que permite considerar que está atrapada por el tipo penal. ¿Se completó el juicio de imputación al tipo objetivo con este análisis? No, falta toda una segunda etapa que tiene que ver si ese riesgo que el autor incrementó por encima del límite permitido es el riesgo que se manifestó en el resultado. Como nos vamos dando cuenta, en definitiva, de algún modo la teoría de la imputación al tipo objetivo lo que hace es establecer ciertas pautas interpretativas, hermenéuticas, acerca del alcance de los tipos penales. Fíjense, si citamos acá a Roxin, esto que estábamos diciendo. En muchos ámbitos de la vida, sobre todo en el derecho a la circulación, el legislador ha dictado prohibiciones de puesta en peligro abstractas. Las velocidades máximas, dependiendo si es una ruta, una autopista, si es una calle, una avenida, son prohibiciones de puesta en peligro abstractas que están construidas sobre la base de la experiencia y la reflexión. ¿Por qué sobre la base de la experiencia y la reflexión? Porque la experiencia revela que, sobrepasado cierto límite de riesgo, de peligro, existen chances de que se produzca un accidente. Entonces, lo que el legislador hace al establecer esas normas de cuidado es, de algún modo, aprovechar ese sedimento de la experiencia para crear estas prohibiciones que son de tipo abstracto. ¿Qué pasa si algunas de estas prohibiciones son quebrantadas sin que se produzca un resultado? La infracción de tránsito. ¿Correcto? ¿Podría ser tentativa del homicidio de lesiones culposas? No admiten tentativa, los delitos culposos no admiten tentativa. Era una pregunta tramposa. Entonces, así normalmente la sola observancia y la prioridad de paso será suficiente para hacer aparecer como punible la lesión de que tiene prioridad de paso. Un exceso prohibido de velocidad fundamenta la imprudencia del homicidio debido al mismo. En principio, entonces, tenemos, si vamos a analizar
un hecho culposo para saber si una persona puede ser responsable, si yo estoy del lado de la defensa o estoy del lado del particular unificado, ¿qué es lo primero que voy a mirar? Entonces, si se le puede atribuir qué cosa a la persona. Pero, está bien, pero ¿cómo hago el corte? ¿Por dónde empiezo a analizar? Bueno, a ver si esta conducta satisface al tipo objetivo. ¿Qué voy a mirar primero? ¿Qué me voy a fijar? ¿Se incrementó el riesgo? Permitido. Si no hay una imputación, si estoy defendiendo y no me describen de qué forma la persona, ojo que esto se dice así, pero se observa y a veces se comete el error en ciertas descripciones de hechos culposos de no puntualizar claramente cuál es la infracción a la norma de cuidado que el imputado ha realizado. Se suele ver esto, se va directamente en la descripción a atribuir el resultado y no se conecta la conducta con el resultado mediante la descripción de la norma quebrantada. Ahí eventualmente, si eso en un principio no se hace y más adelante se introduce, hay jurisprudencia que llega a ver que puede haber una lesión. ¿A qué principio? Ya nos vamos al plano del derecho procesal. ¿Qué? Congruencia. Al principio congruencia. Suele suceder que en el 308 no se puntualiza, en la requisitoria de elevación a juicio no se puntualiza, se aviva el fiscal de juicio y amplía la acusación, por ejemplo. Y al ampliar la acusación, en el marco ya del debate, describe esa norma de cuidado. Bueno, ahí mediante esa ampliación, de algún modo repara la omisión. Pero si se llega derecho a la sentencia sin que se haya descrito en qué consiste esa violación, hay jurisprudencia que recepta que hay un motivo de invalidez procesal que se encuentra asociado a la vulneración del principio de congruencia. En tanto, la sentencia es sorpresiva. También, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que el imputado se haya visto privado de ejercer algún tipo de defensa. ¿Se entiende? Para que haya violación o quebrantamiento del principio de congruencia, la sentencia tiene que ser sorpresiva porque yo no me defendí de algo que después me están achacando en una sentencia. Yo nunca tuve la oportunidad de decir, no, yo no pasé el semáforo en rojo. Si aparece, por ejemplo, caso grosero, si aparece en la sentencia que el imputado iba a exceso de velocidad cuando en ningún momento de la causa se le dijo tu conducta tiene que ver con que el resultado se produjo como consecuencia del exceso de velocidad y eso aparece en la sentencia, después hay un juicio, hay un análisis más fino que tiene que ver si se vio privado de defenderse de ese exceso de velocidad que ahora aparece fundando la responsabilidad que se le atribuye. ¿Se comprende? Hay una cuestión con el tema del riesgo permitido y el principio de confianza. Digamos, dentro de lo que es la denominación o la cuestión del riesgo permitido, se ubica el tema del principio de confianza. ¿Han oído hablar de este tema, el principio de confianza, en lo que sería la imputación objetiva al tipo de delito? ¿Qué se les ocurre que significa? Bueno, ahí tienen algunas pautas. Hay actividades que en nuestra sociedad se desarrollan en común. El tema del principio de confianza se puede ver muy bien en la responsabilidad médica. Ahí se ve con bastante nitidez. ¿Qué estamos diciendo? Que se ve con bastante nitidez en el ámbito de la responsabilidad penal médica. Vamos a lo siguiente. Hay muchísimas actividades
como el ejercicio a veces de la profesión médica y el tránsito sobre todo, que se desarrolla mediante el aporte a la actividad común de diferentes actores, protagonistas. ¿Correcto? Cada cual tiene que cumplir determinadas expectativas que están asociadas a un rol. ¿No? Vamos al caso de una operación quirúrgica. ¿Quiénes intervienen ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién interviene? ¿El médico? Sí, el cirujano. El anestesista. ¿Qué más? La enfermera. El instrumentista. ¿El cirujano tiene tiene obligación de controlar al anestesista? ¿Por qué? Porque puede confiar lícitamente en que el otro va a cumplir con su rol. ¿Se entiende? La actividad común no podría desarrollarse normalmente si yo, aparte de cumplir con mi rol, tengo que estar fijándome si los demás, cuando el instrumentista le entrega los elementos quirúrgicos al cirujano, ¿tiene que fijarse el cirujano que estén correctamente esterilizados? En principio, confía en que cada cual hablemos de un trabajo en equipo, que cada cual cumplió, en cualquier trabajo funciona esto, que cada cual cumplió con su rol, con sus obligaciones. Ese rol determina que vos tenés que hacer esto te corresponde a vos. Tales cuestiones son tuyas. Yo no tengo en principio la obligación de controlar que los demás, salvo que sea quien, por ahí. Que sea quien. A veces hay obligaciones que puede incurrir en omisiones el jefe, el superior, que sí tiene obligaciones de control. Pero mientras todos estén en el mismo nivel, no hay obligación de controlar a mi compañero de equipo. Entonces, el principio de confianza aplica a los partícipes de una actividad común. Se puede confiar en el comportamiento adecuado de los otros. Vamos al tránsito. Semáforo en verde. Vengo conduciendo por una calle, se pone el semáforo en verde. Vengo a velocidad reglamentaria. Cuando llego a la encrucijada, ¿estoy obligado a mirar que no avanza nadie por la calle de cruzo? No. Bueno, desde el punto de vista normativo, por más que vos lo haces, bueno, son muy precavidas. Pero desde el punto de vista normativo no hay una exigencia. Si miramos está buenísimo, creo que todos miramos. Pero desde el punto de vista normativo, no hay una exigencia que yo esté verificando si viene o si aparece. Esa podría ser otra. Esa puede ser otra, pero ahí es más finito. ¿Por qué es más finito? Porque no te da la prioridad de paso, no te da derecho a arrasar con todo. O sea, yo sé que tengo la derecha en la próxima encrucijada, ¿no? ¿Le doy para que tenga? No. A ver, ¿por qué? Vamos a seguir en eso, entonces. Hay algunos casos. Fíjense, no puede ampararse en el principio de confianza quien ha elevado el riesgo por encima del límite autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía la prioridad de paso, sí, venía 100 por la esquina acá. Puedo decir, no, pero yo confiaba en que no iba a aparecer el otro. ¿Se entiende? El principio de confianza funciona dentro de lo que es, mientras yo me maneje dentro del límite de riesgo socialmente aceptado y definido por el legislador. Si yo quebranto o me aparto, si violo la norma de cuidado, después no puedo venir a invocar el principio de confianza. ¿Qué pasa? ¿Está? Entonces, y acá hay otro punto. Cede la regla cuando el comportamiento antinormativo de otro partícipe es percibido. ¿Qué puede pasar?
Tome, cirujano, le da el instrumentista. ¿Qué le da? Viene el bisturí con un poco de salsa, ¿no? No, pero habían cortado la pizza. Entonces, si el partícipe de la actividad común advierte que el otro, ahí no puede seguir adelante. Total es responsabilidad tuya. En el momento que yo lo percibo, cede la regla. Por ejemplo, voy avanzando normalmente por la calle, ¿no? Estoy a mitad de cuadra y veo que... ¿Está bien que un peatón cruce a mitad de cuadra? ¿Cruzamos todo a mitad de cuadra? Sí. Entonces, si vengo avanzando normalmente con mi auto y veo que cruza un peatón, lo piso. Principio de confianza. Yo pensé que no iba a cruzar a mitad de cuadra. Yo tengo derecho a confiar que esa persona que estaba ahí media... Pues además está la situación esa que, viste, vos venís y... No, a mí ciertamente a veces me pasa que a veces veo, tengo tiempo de cruzar. Cruzás y el auto le pasa finito. Pero bueno, entonces, yo puedo confiar en el comportamiento de los otros, en que los otros van a desarrollar un comportamiento dentro del marco normativo. No tengo el deber de controlar al otro, pero para que este deber se haga efectivo, o para que pueda yo disculparme en algún caso, articulando como defensa el principio de confianza, tienen que darse estas situaciones. El comportamiento antinormativo del otro no tiene que haber sido percibido, detectable, y también yo tengo que estar dentro del límite del riesgo autorizado. Bueno, vamos un ratito más y hacemos el corte, ¿vos decís? Vamos al segundo nivel de análisis de esta teoría de imputación al tipo objetivo. Vamos a seguir avanzando, con lo cual, ¿hay alguna pregunta que quede de la primera parte? Hacemos un corte de pregunta. Tan claro no puede estar, muchachos, o sea que... No, vamos. No, bueno, pero hay dudas. Esto lo estamos viendo muy superficialmente. El que le interese, métale y lea, porque la verdad que es interesante el tema y es una herramienta, yo digo, puede ser discutible y es muy criticado el análisis. Sobre todo hay autores que quieren, con la teoría de imputación al tipo objetivo, explicar cualquier tipo de delito. Y cualquier tipo de delito, a mi modo de ver, no se puede explicar de esta forma. Para los culposos es muy útil. A mí también me ha resultado muy útil para las defraudaciones. A ver, piensen un poco en la defraudación. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría la teoría de imputación al tipo objetivo? ¿Cómo se crea el peligro, el riesgo, por encima del límite tolerado? ¿Qué es lo que crea el elemento decisivo ahí? El abuso de confianza es una de las formas específica en la cual puede operar, pero el género sobre el cual está elaborado la figura de la estafa, ¿qué tenemos? El ardid o el engaño, ¿correcto? Con ese ardid o ese engaño, por ejemplo, en un negocio, hablamos, no sé, de un contrato, supongamos, donde el autor introduce un ardid, ¿cómo ese ardid se manifiesta o se concreta o se expresa? ¿En qué se va a expresar? ¿Antes en qué? Antes la disminución patrimonial y otra cosa en la estafa. Tengo el ardid, tengo la disminución o la disposición patrimonial perjudicial de la víctima. ¿Y antes qué tengo? ¿Qué tengo? El engaño. Ardid, engaño, disposición patrimonial perjudicial. Entonces, los autores que analizan el delito de estafa a través de la imputación objetiva al tipo del delito van a decir ¿qué cosa? Que el ardid satisface, un ardid idóneo, claramente, mientras el ardid sea idóneo va a estar satisfecho ese primer nivel de análisis que tiene que ver con el incremento del riesgo por encima del permitido. Se está actuando por fuera de la buena fe. Estoy quebrantando, en esto que hablamos de un contrato, la buena fe contractual.
Y a su vez, este ardid tiene que impactar en un resultado que va a ser una disposición patrimonial perjudicial, pero como la estructura del tipo de estafa tiene 3 patas, antes tiene que expresarse en un engaño. El engaño a la víctima es lo que lleva a que realice la disposición patrimonial perjudicial. Ahora, si yo a esto lo llevo a analizar el delito de robo calificado por uso de armas, como hay autores que lo hacen, y yo digo, y no sé si cierra tanto. No, me lo pongo a pensar y digo, sí, el que le mete una pistola 9 milímetros en la cabeza a la víctima para que le entregue sus pertenencias, está incrementando el riesgo por encima del límite tolerado. ¿Qué límite? O sea, parece que ahí funciona otra cosa. Lo puedo hacer, pero me parece que es forzar un poco forzar un poco la realidad, pretender aplicar la teoría de imputación al tipo objetivo a todos los delitos. Sí, obviamente que hay un riesgo por encima, o un riesgo directamente no está por encima de lo tolerado, esto es un riesgo no permitido. En modo alguno ese riesgo está permitido. Y debe ser ese riesgo el que se exprese en el resultado. Ahora, pareciera que esos hechos violentos no es un modelo, y de hecho no se aplica mucho este modelo de imputación al tipo objetivo para analizar ese tipo de hechos donde verdaderamente hay un contenido de violencia que torna de algún modo inoperante por completo la voluntad de la víctima. La voluntad de la víctima es vencida por completo. Bueno, decíamos si había algún tipo de pregunta o seguimos adelante. ¿Vamos? ¿Adelante? Entonces, segundo punto. Concreción del riesgo en el resultado. Ya se supone ¿qué cosa? Que tenemos el primer punto adentro. ¿Cuál es el primer punto adentro? Que el autor incrementó el riesgo por encima de lo permitido. Ahora vamos al segundo nivel de análisis. La imputación fracasa pese a que el autor incrementó el riesgo por encima del límite tolerado en diversos supuestos, en los cuales va a haber una relación causal. Primer punto, la falta de realización del peligro que el autor introdujo. ¿Qué significa este primer supuesto? El de arriba. El resultado se produce como consecuencia de la manifestación de un riesgo distinto al que el autor introdujo. Caso del cual siempre hay que estar muy atento. Supongamos, mediante la violación a la norma de tránsito que se les ocurra, exceso de velocidad, el autor embiste a la víctima y la lesiona. ¿Correcto? La víctima es hospitalizada, permanece hospitalizada durante un tiempo en el cual contrae una infección intrahospitalaria. Luego de la autopsia y del estudio de los órganos de la víctima, la conclusión a la cual llegan los médicos es, primero, que la lesión que le produjo el conductor del vehículo que iba a exceso de velocidad, normal o naturalmente, no debía derivar en el resultado muerte, y que esa lesión normalmente se curaba, y que el resultado muerte es consecuencia de la infección intrahospitalaria que contrajo mientras estuvo internado. ¿Cómo queda la historia ahí? ¿Se le puede imputar algo al conductor del vehículo que iba a exceso de velocidad y atropelló a la víctima? Claramente las lesiones. ¿Se le puede imputar el homicidio? La conducta, y acá vamos a empezar a ver algunas cuestiones claras, me parece. La conducta del conductor que iba a exceso de velocidad, ¿es causal del resultado?
¿No es causal de resultado? Bien. ¿Es causal de resultado muerte o no? Causal, físicamente. ¿Es o no es causal? Ponete en el plano físico. Vamos a todo lo que decía, ¿te acordás? Había, en la relación de causalidad había una de la supresión mental hipotética. Suprimí que lo hubiera atropellado, ¿se moría? No. Entonces podemos decir, si nos vamos al plano de la causalidad física, es causal de resultado. Si no lo hubiera atropellado, esa persona no iba a parar al hospital. Y si no iba a parar al hospital, no se agarraba la infección. Y si no se agarraba la infección, no se moría. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, no es el riesgo que introdujo el autor, el conductor que iba a exceso de velocidad, el que se manifestó en el resultado muerte, sino que es la introducción de otro riesgo distinto el que explica la muerte. Por consiguiente, la muerte no le es atribuible al conductor imprudente y podrá analizarse ¿qué cosa? También, claramente, la intervención de los profesionales médicos que trataron a la víctima una vez que había sido internada. Bueno, seguimos. Bueno, vimos el primer caso donde, pese a que me quedé pensando en lo siguiente. En el primer caso, en la falta de realización del peligro, también podría ir el primero de los ejemplos que vimos. Es decir, la persona que se arroja debajo del auto que circulaba a exceso de velocidad. Se puede decir, siempre y cuando, lo que vos señalabas, siempre y cuando esa persona, el vehículo hubiera, el resultado se hubiese producido del mismo modo, idénticamente, pese a que circulaba a una velocidad adecuada, el riesgo que se manifiesta en el resultado es el que introduce en este caso quien aparece como víctima. Hay otro caso en el cual se excluye la imputación, que también da una pauta de análisis para hechos culposos, que lo podemos sintetizar así. Durante el momento en el cual el autor de la infracción incrementa el riesgo, la víctima no está amenazada. A ver, no se entiende así, nada. Yo tampoco lo entiendo si no lo veo con un ejemplo. Entonces, conduzco a exceso de velocidad durante un tramo. Coloco el vehículo a la velocidad adecuada. Me vuelvo a inscribir o a situar dentro de el límite del riesgo permitido o tolerado. En ese momento, de atrás de un auto sale corriendo imprevistamente un nene. Lo choco y lo lesiono. Nuevamente la pregunta. El incremento de la velocidad que yo hice 3 cuadras adelante, 3 cuadras detrás, por encima del límite permitido, ¿es causal del resultado? No, no es causal en un sentido. Es causal. Podemos decir que es causal. Porque si no, en el momento que yo puedo decir, en el momento que el menor cruzó imprevistamente, yo hubiera estado. No habría llegado todavía. Pues yo aceleré. Yo aceleré. Entonces, puede ser que en el momento que yo hubiera llegado, yo no estaba ahí. Entonces, otro de este ejemplo lo que surge es este. Ahí se habla de concreción tardía del riesgo, pero el punto, para entenderlo correctamente, es este, que en el momento en el cual tiene que haber una convergencia temporal, cierta simultaneidad entre el momento de la creación del riesgo y la amenaza que ese riesgo comporta para la víctima. Si hay una ruptura, una disociación de esos dos momentos,
ya el resultado no sería manifestación de ese riesgo. Y esto tiene que ver un poco también con el fin de protección de la norma de cuidado. ¿Por qué tiene que ver con el fin de la protección de la norma de cuidado? Porque las normas que establecen topes o límites de velocidad no están concebidas para que yo no llegue en determinado momento a un punto. Están concebidas para que, mientras estoy excediendo la velocidad, no lesione o protagonice una colisión con otro vehículo. ¿Se comprende? Este es medio finito, pero estamos. La idea que hay que revisar siempre es si existe esa cercanía temporal, esa simultaneidad entre el quebrantamiento de la norma y el incremento del riesgo y la amenaza para la víctima. Insisto con esto, causalmente se podría decir, con el esquema clásico del que manejaba el derecho penal en la primera parte, si se quiere, si nos vamos bien atrás, del siglo XX, estas conductas no se consideraban excluidas del tipo. Quizás se avanzaba en el análisis y la dispensa de responsabilidad se producía en otro nivel analítico, como ser, por ejemplo, en el de la justificación de la culpabilidad, pero no en el del tipo. Acá directamente lo que se hace es cortar ya que el hecho amolde o se hospede en el tipo. Tercer punto, el riesgo se concreta de manera sorprendente. ¿Cuál es el ejemplo acá? Vamos con el ejemplo, es más fácil. Una persona conduce reglamentariamente, va avanzando tranquilo y otro vehículo realiza una maniobra muy riesgosa para sobrepasarlo. Lo encierra, no sé, póngale lo que quieran. ¿Qué pasa? El conductor del vehículo que venía bien tiene un ataque cardíaco. ¿Se le puede atribuir algún tipo de responsabilidad al conductor que realizó el sobrepaso en forma antirreglamentaria? Claro. No, por el susto, se le agarró, no sé. Se enojó mucho. No sé. Vamos a decir, para que se vea bien, es un caso donde el riesgo, podemos decir que causalmente ese ataque cardíaco se produjo dado que en esa circunstancia del tránsito sufrió, digamos, emocionalmente una situación de estrés que le desencadenó un ataque cardíaco. Póngale que está probado eso. Qué difícil de probar, ya sé. Póngale que está probado. ¿Se le podía atribuir el resultado? No sabemos, no sabemos. No se le puede atribuir el resultado, pero acá te quiero decir, más allá de eso que vos decís, es antes. ¿Por qué? Porque el sentido de las disposiciones de tránsito que se respeten de las normas de cuidado no es evitar, digamos, o proteger emocionalmente a la persona, sino proteger contra ¿qué tipo de daños? Físicos. Entonces, en estos casos donde ocurre algo que es atípico, un desarrollo atípico, que el riesgo se concreta de manera sorprendente, no puede decirse que el resultado encuentra su razón explicativa en el riesgo que introdujo quien realizó la maniobra antirreglamentaria. Vos que sabés, ¿cómo es doloso? Vos sabés que la persona sufre... ¿No hay contacto físico? Y habría que analizarlo. Pero estamos hablando fuera del tipo culposo. ¿O qué? ¿O vos te acercás y cuál es el resultado? ¿Y vos tenés dolo de qué? Bueno, pero el dolo tiene que ser... ¿Dolo de qué? ¿Qué querés hacer? ¿Dolo de...? Lo quería matar. De esa forma, matarlo de esa forma.
Y te tenés que... Yo... ¿Qué? Claro, pero ahí ya estaría dentro de una conducta, si se quiere, dolosa, donde es muy imprevisto que suceda, pero contra todos los cálculos sucede. Sin embargo, no está tan claro como el caso de que salí a ver si llueve y te cae el rayo. No es lo mismo. Lo que pasa que es difícil que lo puedas probar esto. Pero yo no descartaría que podría imputarse. Pero va a tener un problema enorme de prueba. Acá hay otro tema. Resultados no cubiertos por el fin de protección de la norma de cuidado. Vamos otra vez con el ejemplo, porque si hacemos desarrollo teórico, a veces no sirve tanto en esto. Vienen, este de manual. Vienen dos ciclistas de noche por la ruta, con o sin luces, en la bicicleta. Sin luces, si no fracasa el ejemplo. Entonces, vienen los dos ciclistas sin luces, de noche, por la ruta. El ciclista que va adelante, hay otro vehículo que piensa no viene nadie, inicia una maniobra, que viene en sentido contrario, ¿no? Inicia una maniobra de sobrepaso de otro vehículo que venía por delante de él. ¿Qué pasa? ¿A quién choca? No, al primero choca, porque si no me fracasa otra vez el ejemplo. Entonces, choca el primero y el segundo sobrevive. El segundo, el hecho que el segundo no llevara luces, si llevaba las luces, ¿se podría haber evitado el resultado? Muy probablemente lo podría. Podemos decir, no, si este tipo llevaba luces, otra vez, probatoriamente, hay un perito que dice, pues si no me fracasa el ejemplo, hay un perito que dice que el resultado se hubiera evitado en el caso que el segundo ciclista llevaba luces. ¿Le puedo atribuir el resultado muerte del primer ciclista? ¿Del que resultó embestido? ¿Por qué? Bien, entonces, el sentido, el fin de protección de las normas de cuidado es evitar los daños que partan del propio vehículo y no proteger a otros. ¿Se entiende? El mandato que tenés que llevar luces de noche es un mandato que, si bien puede servirle a otros, desde el punto de vista normativo, el límite de la imputación normativa que se puede construir son aquellos daños generados a partir del propio vehículo que circula en infracción. ¿Se comprende? ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Y cómo sería el ejemplo? Eso está mal, pero no hay forma de que funcione de otro modo. Yo ya me cansé de todas las formas de... No, pero ¿por qué decir el vehículo mayor? No es, o sea, no es así. Claramente no es así. Pero en la práctica yo hasta he visto que no existe, pero vos andá a explicárselo a la gente de los seguros, por ejemplo. No sé, bueno, vos me vas a decir hay magia, hay... Bueno. Bueno, pero es una cuestión civil. Sí, seguramente. Pero penalmente sucedió algo, ¿no? No, penalmente, no sé si penalmente, te quiero decir. Civilmente lo ven dentro, lo preguntan dentro de
dentro de 2 semanas, pues yo macaneo. Si empiezo a hablar de civil, la verdad macaneo, pues no sé. No tengo la menor idea de cómo funciona eso. Pero lo pasa, bueno, ahí interviene, digamos, otro factor. Ahora vamos a ver un caso al final, cuando así nos vamos de los casos que tenemos. Bueno, esta es la última placa, creo. Cuando hablábamos de... Acá hay otro tema. Fíjense, vamos a ver lo que es el alcance del tipo. ¿Se acuerdan en unas primeras placas? Y acá llegamos, vamos a ver otra vez acá. ¿Se acuerdan de esto? De eso no. ¿Se acuerdan de esto que dijimos? Creación del riesgo, concreción del riesgo en el resultado. Normalmente esto basta. El hecho amolda en el tipo objetivo del delito. Pero puede ocurrir que esta regla resulte exceptuada cuando la evitación de resultados como el producido no tiende a ser evitado por la norma, esto es un poco difícil, en la cual está fundado el tipo, ¿no? ¿Se acuerdan que distinguimos norma y tipo penal? Esto no es lo mismo, fíjense que este último caso eran resultados no cubiertos por el fin de protección de la norma de cuidado. Ahora nos vamos a casos en los cuales no es la norma de cuidado, sino que es la norma del tipo, no abarca resultados como el producido. Hay dos casos. Lo que se denomina cocausación de una autopuesta en peligro libre y responsable. ¿Qué sería esto? Si es cocausación, ¿qué requiere? Al menos 2. ¿Qué dicen? ¿Qué vamos a hacer? Los dos tenemos moto, ¿qué hacemos? No. No, chocarnos nos vamos, ya no vamos a una estafa ahí que me está haciendo. Ya me armaste una estafa. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las dos motos? Vamos a hacer una picada. Se hace una picada. Los dos aceptan. ¿Es reglamentario o es antirreglamentario la realización? ¿Qué? Hay un artículo en el Código Penal, ¿sí? Pero ese artículo del Código Penal es un delito de peligro abstracto. No implica, o sea, no pasa nada, pero el delito no pasa nada. No ocurren lesiones. Y obviamente es un delito de peligro, correcto. Está dentro de los delitos contra la seguridad pública en 193 bis. Entonces, vos tenés una cocausación de una autopuesta en peligro libre y responsable, pero acá sí hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Iban corriendo a picada, uno se cae y muere. Al sobreviviente, así se dice, ¿se le puede imputar el resultado de muerte? ¿Incrementó el riesgo por encima del...? Sí. ¿Ese riesgo se manifestó en el resultado? Pareciera que sí. ¿Es el riesgo de correr una picada? ¿Correr una picada implica un riesgo? Sí. ¿Ese riesgo se manifestó en el resultado? Pareciera que sí. Ahora, el que sobrevivió que estaba corriendo la picada, ¿se le puede imputar el homicidio del otro? ¿Culposo? ¿Por qué? Porque hay una autopuesta en peligro, libre y responsable. Acá aparecen algunas cuestiones. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ser libre. Tiene que ser en el plano de responsabilidad, y la responsabilidad requiere un elemento que es un nivel de conocimiento equivalente al riesgo. Así dice la doctrina. Supóngase que una persona le oculta a la otra que van a correr una picada, pero que en parte la ruta donde van a correr la picada, yo sé que tiene tremendos pozos que yo conozco y el otro no conoce los pozos. Acepta la picada, pero le oculto el dato de los pozos. Yo tomo por la parte que no tiene pozo, el otro agarra los pozos y se mata. En ese caso, ¿le podría imputar? Habría que probarlo. Son todos casos casi imposibles de probar, pero bueno. Pero, entonces, si se pudiera probar eso, ¿se le podría imputar el homicidio? Justamente fallaría este tema que del nivel de conocimiento equivalente del riesgo. En este caso, en la cocausación,
hay una especie de yo me pongo en peligro, ¿se entiende? Yo intervengo y me pongo en peligro libre y responsablemente mediante una conducta activa mía. En este otro supuesto, la puesta en peligro de un tercero aceptada por este, en el cual la persona de algún modo se deja poner en peligro por otra. Ejemplo. ¿Cómo? Iba atrás de la moto, por ejemplo. Yo subo a la moto pero bueno, voy atrás de la moto pero ¿qué tiene que pasar ahí? ¿Qué tengo que saber? Tiene que saber que va a correr la picada. O sea, funciona bajo las mismas reglas, pero hay una regla adicional en este caso, que la regla adicional consiste en que obviamente el riesgo tiene que manifestarse en el resultado sea el mismo que fue aceptado. Porque si sobreviene como consecuencia de un error en la conducción, que es distinto al exceso de velocidad, podría ser imputable a nivel de tipo objetivo. ¿Se entiende? Es decir, yo que acepté ir atrás en una moto que iba a correr una prueba de velocidad, obviamente que también acepté que el control del vehículo iba a estar sensiblemente disminuido como consecuencia de ese exceso de velocidad. Pero también acepté que dentro de lo posible el conductor iba a hacer lo necesario para mantener el dominio del rodado. Si el conductor se aparta de las reglas que se habían pautado, podría ser responsabilizado. Pero en principio es un caso donde no puede responsabilizarse al conductor si hay una aceptación libre a ser puesto en peligro por otro. Obviamente tiene que haber un conocimiento equivalente al riesgo. Bueno, vamos a dejar para el final 3 casos para tratar de discutir. Yo tengo la sentencia de los casos. Después se las voy a mandar a Natalia. Y hay más casos que serán, pero selecciono 3 porque si no se nos va a ir el tema. Y de algún modo así se las hacen, así después las pueden ver en extenso si les interesa. Primer punto. Acá tenemos el caso que vos decías recién. Una persona va en moto con otra atrás, llevan la moto. En determinado momento, el conductor se lleva por delante el cordón de un bulevar. Caen los dos despedidos y fallece quien venía en el asiento trasero como acompañante. Sobrevive el conductor. ¿Se le puede atribuir el homicidio culposo? Sí. Bien. ¿Cuál sería en este caso entonces primer nivel de imputación al tipo objetivo? Incremento del riesgo. ¿En qué consiste el incremento del riesgo? No iba a velocidad. ¿Llevar un acompañante? ¿Está prohibido llevar un acompañante? No. La velocidad era la reglamentaria, o al menos no se sabe, no hay ningún elemento. Es cierto, en el caso no hay ningún elemento para, no lo puse ahí, pero en el caso no hay ningún elemento para determinar la velocidad. Lo único que tenés en el caso es que está la rueda delantera de la moto, está hecha pedazos, y tenés la marca clara en el cordón. Pero no tenés ningún elemento, ninguna huella de frenada, lo cual permite inferir que se lo comió el cordón. Es mayor de edad el que conducía, dale. Sí. El punto, bueno. A ver, el tema a veces, cuando decimos, ¿es una violación, es un incremento del riesgo no tener registro de conducir? Es una infracción. A veces se valora
Se valora como elemento de cargo. Yo a veces lo veo, la fiscalía suele, y me hago cargo porque trabajé muchos años en fiscalía, pero no creo no haberlo hecho. Se pondera como elemento de cargo la falta de licencia habilitante. ¿Indica algo la falta de licencia habilitante en el caso concreto? Sí, pero eso es más civil. Eso es más civil. Eso es más civil. Bueno, a ver, entonces, alcanza con decir esta persona, ¿en qué consistió el incremento del riesgo? En no tener el dominio del vehículo. ¿No? Perdió el dominio del vehículo y está obligado a conservar el dominio del vehículo. ¿Satisface eso solo la imputación? ¿Por qué no? Bien. Entonces, puede existir lo que sería un factor exógeno por el cual perdió el control del vehículo. Bueno, tenemos esa noche, es una noche donde dice tanto en el acta como una inspección ocular que dice que hay buena iluminación en la calle, no hay lomos de burro, dicen, y las condiciones climáticas eran óptimas. Me parece que al menos no sabemos si tenían celular. Acá, ¿qué va a ser fundamental? La persona conocida llevó a un menor sin casco. ¿Es fundamento suficiente llevar a un menor sin casco? ¿Incrementó el riesgo no llevar casco? Sí, bien. ¿Qué podría haber planteado? Pero ya le estamos imputando el homicidio. Me parece, perdió el dominio del vehículo, eso está claro. Si la persona pierde el dominio del vehículo, por eso el caso es fácil, pero no es tan fácil. Puedo decir, pierde el dominio del vehículo. Si yo pierdo el dominio del vehículo, ¿ya incrementé el riesgo con eso? ¿Y se manifestó en el resultado? Sí. ¿Qué necesita acá para excluir la imputación? Que aparezca una causa externa, exógena, por la cual yo haya perdido el dominio del vehículo. ¿Lo hacen declarar al imputado? ¿Lo hacen declarar o no lo hacen declarar? Si son defensores, ¿no lo hacen declarar? ¿Qué? En el caso el imputado declara. ¿Qué declara? No. ¿Qué declara? Que habían estado toda la noche dando vuelta en la moto y que el menor que iba atrás, el imputado fue al hospital y se retiró antes de la del alta. Se retiró al toque, no se le pudo hacer la extracción de sangre para la pericia de alcoholemia. Pero ¿qué pasa? Dice, el menor había tomado, dice, y el menor en determinado momento empezó a moverse para todos lados. Y le dije, quédate quieto, ¿no? Y el menor se movió tanto que me hizo perder el control del vehículo. Bien, vamos a lo siguiente. Con ese argumento ¿alcanzaría si estuviera probado? ¿Cómo podría probarse? No sé, un testigo que vio que el menor se movía atrás. Había una cámara de seguridad. Bueno, todo eso no está, olvídense, no está probado. Pero bueno, supónganse que existe una cámara, bien, y da cuenta de esos movimientos intempestivos. ¿Alcanza para dispensar la responsabilidad? Si no debió seguir
Continúa, digamos, ojo con ese argumento, porque declara, pero declara una situación que medio lo termina a comprometer. Porque yo podría decir que en esas condiciones no debió continuar la marcha con el menor y que en ese caso o no lo debió llevar. Pero vos decís que de manera sorprendente o es previsible eso. Si no hubo aviso previo, bueno, podría, si no había aviso previo, pero no declara bien, fíjese lo que declara que el menor venía, y yo le venía diciendo, che, tranqui, vamos a poner, no sé qué sea. Le venía diciendo. Entonces, cuando declara, no declara en forma adecuada. Otra cosa, si hubiera declarado así, después, bueno, va a tener un tema probatorio. ¿Le vamos a creer o no le vamos a creer? Bien. Este es más sencillito, si se quiere, para que vean. Viene una camioneta, esto en ruta 6. Ahí dice por dónde fue, ¿no? Tiene un problema en la dirección, en determinado momento se rompe la dirección, es autopista. ¿Dónde se detiene el conductor de la camioneta, que además venía atrás con un tráiler que tenía caballos? ¿Dónde se detiene? Se detiene en la vía rápida. Se detiene en la vía rápida. De atrás venía un sandero y inevitablemente colisiona. Cuando ya estaban las dos personas que venían arriba de la camioneta, estaban abajo revisando qué había pasado con la camioneta. ¿Qué tenemos ahí? Primer punto. Antes que eso hay otra cuestión a analizar, ¿no? Hay un incremento del riesgo. ¿Cómo? O haberse tirado. El imputado dice no, lo que pasa que dice que la máquina estaba destrozada del lado derecho. Bueno, ese es uno de los puntos que hay que dilucidar. A ver, ¿qué habría que dilucidar? La defensa que argumenta en este caso, el argumento central de la defensa, esto fue no pudo ser otra cosa. No pudo ser otra cosa. Claro, pues dice, apenas habían bajado, ¿qué declaran? Dice, apenas habíamos bajado a ver qué estaba pasando. Claro, pero ni tiempo tuvimos de poner las balizas. Siempre puede tener tiempo. Ya, obviamente, todas estas cuestiones, antes estamos con los casos manual. Fíjense cómo cambia la historia del tráiler. Sí. Lo que pasa que en el momento, ahí está bien lo que decís, ahí me acordé. En el momento de estar roto el acople y el cable que de algún modo conectaba las luces. Entonces dice, no podemos saber si esto estaba roto antes, ya, o se rompió como consecuencia No, bueno, pero eso... Claro, pero estos dijeron, yo me bajamos a ver qué había pasado, y en ese momento... Tranquilamente, sí. ¿Qué? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué se dice? ¿Qué? Fíjense, el juez que revisa dice, la detención no fue señalizada debidamente. No se produce en segundos, sino que los ocupantes tuvieron el tiempo para descender, abrir el capot y mirar desperfecto. El conductor... Es que no venía por la vía rápida. Se tira a la rápida, aparentemente viene se detuvo sobre el carril rápido, pero aparentemente se tira al carril rápido cuando dice, yo no tuve más que... Lo que pasa que me dice, la camioneta me tiró hacia ese lugar. Es lo que declara. Que tenés un espacio antes de la divisoria, ¿no? Sí. Sí, eso es cierto. Pero lo eligió ahí. Claro,
Y ahí aparece el argumento de la defensa. Sí, la mala elección, y lo dice la defensa expresamente, la mala elección ahora ustedes cómodamente acá. Yo te digo, para trabajar un argumento, si lo quieren trabajar al otro lado, sí, la mala elección, claro, está clarito cuando estamos cómodamente acá sentados. Ahora, en el momento, capaz que más que una mala elección te mandaste... Y se tendría que haber tenido sobre la banquina. Dice, yo no me podía... No, ¿cómo decir eso? Es imposible decir eso. Ya sé, pero muchas veces, esas decisiones no son tan racionales. Sí, perfecto. Yo entiendo todo lo que vos digas, pero muchas veces uno toma decisiones instintivamente en segundos. Pagá igual, parece. Pero fue condenado, listo, olvídate. ¿Qué? Analizándolo desde el punto de vista de la imputación, digamos, normativa, claramente es responsable. Es un caso bastante claro. O sea, está probado, la detención obedeció a un desperfecto que le impidió seguir circulando con normalidad. La detención fue señalizada, de modo que las normas de cuidado lo exigían. Este es el punto, este es un voto que hice yo. Entonces, yo después le mando la sentencia, pero cuadré el asunto así. No está en discusión que la camioneta se detuvo en el carril rápido y que lo embistió de atrás y que era un obstáculo insuperable. Pues no se le puede reprochar nada, no puede decir, pues en algún momento dice, ¿y qué querés si se podía, el lado tenía el carril lento despejado? Eran buenas, pero era el atardecer, ya no se veía bien. La detención obedeció a efecto, le impidió seguir circulando. Ahora bien, la detención fue señalizada. ¿Fue prudente la opción de tirarse al carril rápido cuando tenía la alternativa de bajar hacia la banquina derecha? El tema que también... Pues dice que estaba destrozada, que él sabía que estaba destrozada, lo cual la ruta estaba en obra en ese tiempo y me imagino que es posible en algunos sectores ya estaba destrozada, pero lo que dice la causa, digamos, lo que el relevamiento del lugar derecho dice que en ese lugar la banquina estaba bien. Son las cosas probadas. ¿Qué tendría que haber hecho la defensa ahí quizá? ¿Qué? No, lo que pasa es que muchas veces a ver, yo voy a lo siguiente, la defensa también muchas veces tiene que ir y ocupar un rol activo y haber ido rápido al lugar del hecho. Y quizá eso se podría haber existido prueba independiente aportada por la defensa tendiente a demostrar, no sé si se hubiera liberado responsabilidad. Es dudoso también, más que dudoso. Una trampa. Bueno, vamos con el último. El último cortito no es, pero bueno, vamos a hacerlo corto. Quedan 10 minutos. Viene un vehículo, ¿no? Llega a un cruce, un gol, 55-60 kilómetros por hora a la encrucijada de dos calles, ¿correcto? ¿Cuál es, según el código, la 24449? 30, ¿correcto? Nunca debe superar los 30 en la encrucijada. Choca una camioneta conducida por la víctima. Sufrió traumatismos que derivaron en la muerte de la víctima. ¿Cómo analizan el caso? ¿Hay un incremento del riesgo por encima del límite permitido? ¿En qué consiste? El exceso de velocidad. Iba al menos entre 55 y 60, dice el perito, la pericia accidentológica, al doble, y impacta sobre la motocicleta. Se manifiesta ese riesgo que es el exceso de velocidad en el resultado. Listo. ¿Están convencidos todos de esta solución? El imputado tenía prioridad de paso y circulaba por una avenida. Lo de la avenida es más discutible, pero bueno, tenía la derecha.
El imputado. Y además venía por la derecha. La máxima en la encrucijada es 30. Son 60 en la avenida, pero la encrucijada igual es 30. Vos no podés pasar en la avenida 60. En la encrucijada. En la encrucijada rige la misma regla. Vos podés desarrollar los 60, pero en la encrucijada tenés que disminuir. Ahí viene. A ver, ¿qué dicen las pericias? ¿Qué dicen las pericias? Los peritos dicen, ¿de dónde sacan los 60 kilómetros? Hay 30 metros de arrastre de la moto. La moto deja rastro metálico. Deja 30 metros de arrastre y hay huellas de frenada, creo que eran 10 metros, bien, no sé dónde está, pero bueno, si eran 10, ahí dice. Donde hay una frenada que es dice el perito, es una maniobra evasiva del accidente. Frena y quiere esquivarlo. Igualmente se produce el impacto. Bueno, eso está bien. Ahí aparece otro tema. El tema de muchas veces se valora en contra de la calidad de invistente. ¿Significa mucho? ¿Sí? Exactamente. Es muy dinámico para decir que la calidad de invistente tiene un peso siempre o en todos los casos y a veces no tiene ningún peso. Y ahí puede cambiar un poco, ¿sí? Entonces, dice, ¿de dónde salen los 55 y 60 kilómetros por hora? Este dato quiero marcar. Salen de los 30 metros de arrastre de la moto. Pero si a eso le sumamos los 10 metros de huella de frenada, no venían mucho más de 60 kilómetros. O sea, venía incluso sobrepasando la velocidad permitida en la avenida, antes de llegar a la encrucijada. Venía, ponerle que venga en una avenida urbana, como era esto, no sé, ¿cuánto querés? 70 y pico, ya venía en una velocidad que hasta incluso tenés la pérdida, me parece, del dominio frente a un acontecimiento imprevisto. No podés reaccionar correctamente. El punto de impacto fue el medio del vehículo y no se produjo una vez atravesada la calle, sino en el medio de la encrucijada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un caso de riesgos. ¿Cómo se denomina esto? Riesgos concurrentes. Los dos introducen un riesgo. Los dos introducen un riesgo. Uno introduce un riesgo que... ¿En qué consiste? El exceso de velocidad. El otro, ¿en qué consiste? En no respetar la prioridad de paso. Frecuente esto, sucede con muchísima frecuencia. Uno de los argumentos de la defensa del conductor del vehículo es que él podía confiar, invoca el principio de confianza. Dice, como yo tenía la prioridad de paso, yo confiaba en que la moto no se iba a introducir en mi línea de trayectoria. No declararon nunca, no sabemos. ¿Qué? No, invoca la defensa que su defendido podía lícitamente confiar en que como él tenía la prioridad de paso, podía avanzar confiando en que el otro partícipe de la actividad común no iba a violar esa prioridad de paso. ¿Qué pasa con este argumento? Exactamente, lo que vimos hoy. No puede invocar el principio de confianza. Acá se ve en un caso práctico quien está incrementando el riesgo por encima. O sea, está en violación a la norma de cuidado. Entonces, si yo violo la norma de cuidado, esa defensa se desestima fácilmente, pues si le aplica esa regla. No invoques el principio de confianza cuando está fuera de la protección normativa que el legislador ha creado. A ver, ¿y qué hacemos en el caso? ¿Cómo lo resuelven? Bueno, listo, no es civil. Perdieron, dale.
Vamos a ver dos fallos que aparecen acá. Fíjense, fallo de corte del 2002. Dice, acá hay un tema que no sé si está bien, para mí no. Habla la existencia de una autopuesta en peligro responsable. Dice, la presunta conducta imprudente que habría desplegado la víctima resulta en el caso jurídicamente irrelevante respecto de la culpa del imputado en tanto y en cuanto no se ha logrado mostrar la existencia de una autopuesta en peligro responsable por parte de la víctima que se alce como única explicación del resultado lesivo. Pareciera que si los dos riesgos se manifiestan en el resultado, pareciera que la Corte está diciendo la imputación procede. La imputación procede, salvo que tengamos la certeza que el único factor explicativo es la conducta de la víctima. Fíjense, algo parecido dice un fallo del Tribunal de Casación. Acá no dice el Tribunal de Casación, pero el Tribunal de Casación, la sala segunda. No hay mucha jurisprudencia de esto. Cuando concurren dos conductas imprudentes que son aproximadamente del mismo peso y ambas se ven realizadas en el resultado, no podría sostenerse el resultado lesivo devenga como exclusiva consecuencia de responsabilidad de la víctima. Y de ese modo excluya la del otro interviniente. O sea, dos conductas imprudentes que son aproximadamente del mismo peso. Se alce como única explicación del resultado. A ver, ¿qué podemos sacar en limpio de esos dos fallos? ¿No son del mismo peso? Son las dos. ¿Qué significa el mismo peso? Que tienen que tener una gravedad análoga, parecida. Bueno, yo este caso lo resolví y les voy a mandar la sentencia. ¿Sabés qué es lo que a mí me movió a confirmar la condena? Yo digo, si hubiera llegado a la encrucijada con menor velocidad, pero si vos llegás duplicando la velocidad permitida, yo no puedo decir que tiene un peso menor que la conducta de no respetar la prioridad de paso. Me parece... O sea... Exacto. Bueno, acá vamos. A ver, fíjense, este es uno de los... Más o menos la conclusión que tiene la sentencia. El exceso de velocidad que llevaba el automóvil conducido por el imputado repercutió en la concreta configuración del resultado lesivo, pues al quedar enlazado a la pérdida de dominio se le restó éxito a la maniobra de frenado. Es posible también hubiera frenado en forma adecuada. Aún es posible agregar que la conducta imprudente del imputado, exceso de velocidad que duplica la mínima permitida en la encrucijada, no tiene un peso menor que aquella en la que incurrió la víctima. Violación al prioridad de paso. Tiene un sentido equivalente. Insisto, no estamos frente a un mínimo exceso de velocidad. Yo lo hubiera resuelto distinto el caso si el exceso de velocidad hubiera sido mínimo, me parece. Sino frente a uno de considerable magnitud, capaz de impedir, como de hecho sucedió, una reacción efectiva en el contexto de la circunstancia del tránsito. Porque intentó frenar y no le alcanzó ni a palo la frenada. O sea, hay 10 metros, es poco 10 metros. Claramente, no es nada. El perito no supo decir en esos 10 metros cuánto hubiera... No aseguró a cuánto ven. Dice, no tengo elementos, solo con esos 10 metros de frenada no puedo. Yo no sé si no podía decir. No se podía. Dice, yo no tengo, con ese solo elemento no puedo decir a cuánto venía. Lo que sí que venía más, obviamente venía más de los 55, 60, que sí los puedo sacar por dos datos daba. La huella metálica de arrastre de la moto y el hecho... Y también asumía el hecho que el que iba en la moto golpeó con su cuerpo y rompió el parabrisas del auto, del Gol. Sí. Vos decís que no frenó. Sí, te cambia la ecuación, sí.
sin bloquear. Lo que pasa, yo no sé si yo en ningún momento dice que tuviera ABS. Había empezado antes, vos decís, seguramente. La maniobra frenado. Salvo que lo clavé ahí al toque fuerte. Porque creo que le preguntan eso al perito. Le preguntan eso, va a juicio el caso, y en el juicio le preguntan y el perito dice, yo no... El perito como que dice, si mal no recuerdo, no te lo puedo asegurar, pero si mal no recuerdo, el perito dice que generalmente en esa situación se pisa el freno con una intensidad que probablemente bloquee de una. Creo que dice eso. No sé si técnicamente lo que tengo en la causa. Que es muy probable que haya bloqueado sin que exista un frenado previo al bloqueo, que son prácticamente productos simultáneos de algún modo. Pero bueno, es lo que dicen. ¿Cuánto lo condenaron? No, le dieron una pena en suspenso, no me acuerdo, pero yo les mando estas sentencias después. Se acabó. Si hay alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? Si no, damos por finalizada la de hoy. Los esperamos el jueves próximo ya con otros presentadores en el escenario. Bueno, fiscal y defensor que hace defensor y defensor que hace partido unificado. Ya más va a estar más enfocado a cuestiones de tipo procesal y probatorio. Bueno, gracias. Hasta luego.